¿Qué tal? Bienvenidos todos a vuestro auditorio, a vuestro teatro, para asistir a una charla, a una conferencia, que yo pretendo que sea un poco más que eso, y en el que vamos a hablar de la comunicación con el más allá. Vamos a hablar de la comunicación con los seres difuntos, vamos a hablar de espiritismo, vamos a hablar de medium, vamos a hablar de hechos ocurridos en casas encantadas, pero vamos a hablar de algunos casos de aquí de Tosina. Y para ello yo he diferenciado esta charla en dos partes. Una en la que vamos a hablar de todo lo que es la historia de estos hechos que os he contado, y otra parte un poquito más práctica. Otra parte en la que he querido contar con unos amigos que vienen con las varillas, que vienen con el péndulo, pero que vienen con algo más interesante, que es la capacidad mediúmica que tienen algunos de ellos. La comunicación con el más allá a través de personas, que se podrá creer o no, pero que no te deje indiferente. Y de eso precisamente vamos a hablar hoy. Fijaos que lo primero es agradecer a todos los presentes que estéis aquí en esta tarde lluviosa. Agradecer también la invitación para que demos esta charla, para que estemos con vosotros hablando de estos temas, y sobre todo agradeceros el que gracias a esa curiosidad innata el misterio siga vivo. Por lo tanto, muchísimas gracias por estar y muchísimas gracias por la invitación que nos habéis hecho. El espiritismo, no sé si alguna vez os lo habéis planteado lo que es. El espiritismo surge en el año 1848 en Hydesville, en Nueva York, y se debe principalmente a dos hermanas, las llamadas hermanas Fox, Margaret y Catherine, las cuales vivían en una casita de aquellas de madera de mediados del siglo XIX, y ellas decían comunicarse con un buhonero que había fallecido allí y que estaba enterrado allí abajo. ¿Y cómo se comunicaban con él? A base de chasquidos. Entonces, al principio simplemente empieza como un juego. Empiezan a preguntar: si eres el buhonero, haz un ruido. Y sonaba un ruido. Si eres el buhonero, vuelve a hacer un ruido. Y seguían sonando aquellos ruidos. Pero ellas establecen un código. Ellas dicen aquello de 1 es sí, 2 porracitos es no. Un chasquido sí, 2 chasquidos no. Y a partir de ese momento empieza lo que es esa comunicación. Una comunicación inteligente y una comunicación en la que, de alguna forma, a base de sí y no, iban aparcelando todas las respuestas que querían. Se convierte en todo un espectáculo en la época. Tanto es así que teatros en Nueva York se iban llenando simplemente por ver las representaciones de las dos hermanas Fox, que luego con el tiempo, años después, tendrían un descrédito porque decían que aquello era algo que inventaron cuando eran niñas por entretenerse y por asustar a sus padres, pero ya el fenómeno estaba demasiado desbocado. Y es donde nos encontramos que esa versión tan particular del espiritismo pasa a la Inglaterra victoriana, y en la Inglaterra victoriana se va a encontrar el marco perfecto para hacer ese tipo de sesiones. ¿Por qué? Pues porque nos encontramos con los llamados mediums. Aquellas sesiones que eran a base de chasquido cambian y ahora iban a ser canalizadas por una persona que tenía la facultad de hablar con ese otro lado, de hacer de canal, y a través de sesiones espiritistas al uso es cuando comenzaban realmente esos diálogos en los que el medium hacía de portador de un mensaje que comunicaba a alguien de la sala. Ese espiritismo tiene mucho arraigo. Fijaos que nada más y nada menos un caballero como Sir Arthur Conan Doyle
autor de ese personaje tan práctico y tan pragmático como era Sherlock Holmes, pues él creía firmemente en el espiritismo. Y tenía un amigo que era Harry Houdini, el mago, que negaba todo esto. Y era la lucha de los dos, ¿no? Uno por demostrar que el espiritismo era verdad y otro por demostrar que allí no había nada de extraño. Sigue pasando el tiempo, el espiritismo se hace sobre todo fuerte en los periodos de entreguerras, sobre todo en el transcurso de la Primera Guerra Mundial y antes del comienzo de la Segunda Guerra Mundial, porque había muchas personas que habían desaparecido o habían muerto en el frente y había muchos familiares que deseaban comunicarse con ellos. Y evidentemente, cuando estamos hablando de personas desaparecidas o estamos hablando de personas que han muerto en batalla, a día de hoy ni con desaparecidos ni con personas fallecidas por un método convencional se puede establecer ese diálogo. Con lo cual, los medios iban a jugar un papel muy importante dentro de lo que era ese diálogo, esa comunicación, ese poder hablar con ese otro lado. Sigue avanzando el tiempo hasta 1942, 1947, dependiendo del país, el fenómeno de la mediumnidad se establece como algo que, lejos de estar dedicado a estratos sociales más bajos, es todo lo contrario. Es decir, eran los estratos sociales más altos los que precisamente recurrían a ello. Era la alta sociedad británica, era muy del gusto de la alta sociedad también en Estados Unidos, pero un hecho viene a cambiarlo todo. La aparición de una tabla, un juego, que era la tabla Ouija. ¿Alguno de aquí ha hecho alguna Ouija? Nadie. Bueno, por allí veo a 3 personas, que 2 son amigos, o sea que... Y otra persona por allí. Bueno, a lo mejor hoy cambiamos eso. Y claro, aparece la tabla Ouija. Y la tabla Ouija era un método para poner en contacto con el más allá, o ese pretendido más allá, a las personas que realmente querían contactar con ese otro lado. Vaya, qué interesante. Porque de ser así, a través de un simple tablero, un profano, es decir, alguien que no entiende demasiado, pues podía ponerse en contacto con ese más allá. Y comienzan las tablas Ouija a ser un elemento muy importante en la década de los 50 y de los 60, tanto que llegan incluso a ser comercializadas por Parker Brothers, la famosa juguetería, como nada más y nada menos que un juego. Y las había en celestito para los niños y en rosa para las niñas. Yo me imagino a esos padres diciendo aquello: toma, para que hables con los fantasmas, ¿no? Me imagino que no era el juguete más adecuado. Pero como os comentaba anteriormente, es que no es un juguete. Es que las sesiones de Ouija hay que tomarlas muy en serio. Y hay que saber cerrar, abrir, jugar. Y esto de jugar siempre entre comillas. Claro, 1952. Llegamos a otro momento clave en la etapa de la transcomunicación instrumental. ¿Por qué? Pues porque hay un momento en el que un señor sueco, él se llamaba Friedrich Jürgenson, un día, él era documentalista, tratando de captar el canto del pinzón para uno de sus documentales, pues cree escuchar una voz que le llama. Nuestro amigo Friedrich Jürgenson, hay un determinado momento en el que dice aquello de: voy a volver a repetir todo el proceso, no vaya a ser que yo mismo haya utilizado una cinta que ya estaba grabada. Y vuelve al mismo sitio, realiza la misma operativa, es decir, pone la grabadora, la pone a grabar con el micrófono, todo a solas, en silencio, no había nadie, una cinta virgen de bobina, porque por aquel entonces eran bobinas, y nos encontramos que cuando llega a casa se pone a escuchar lo que ha grabado y escucha la voz de su madre fallecida,
que le dice aquello de Friedrich, Friedrich, mi pequeño Friedrich. Era su madre, no había ninguna duda. Claro, en una cinta recién abierta es muy complicado que te pueda pasar eso. Pero él siguió insistiendo. Él no creyó de primera hora que aquello pudiera ser así. Dijo, no, voy a volver a hacerlo. Y vuelve a grabar. Y le vuelve a salir otra voz, que era la de su madre, otra vez la misma voz, que vuelve a llamarlo. Friedrich, Friedrich. Y eso le convence de que hay algo más. Y surge el fenómeno de las psicofonías. Con lo cual ya tenemos 3 medios diferentes. Tenemos la sesión espiritista con un medium, tenemos la tabla Ouija y tenemos la sesión a través de psicofonías. 3 medios. Pero la cosa no queda ahí. Si seguimos avanzando en el tiempo, nos encontramos algo más. Es la capacidad que se puede tener de grabar psicoimágenes. ¿Qué son las psicoimágenes? En un entorno como este, sitio relativamente nuevo, no conozco la historia del lugar, puede haber personas vinculadas al sitio o puede haber personas vinculadas a vosotros. Es decir, que tragáis vosotros con vosotros mismos. Y con ese medio, con el medio de captar psicoimágenes, es posible tener una fotografía de esa persona. Pero no una fotografía al uso, obviamente, sino una fotografía aprovechando el ruido blanco que se genera dentro de una televisión. ¿Os acordáis de los antiguos televisores de tubo de imagen? Cuando sintonizabais un canal en blanco, vacío, lo que salía en la pantalla eran el típico ruido blanco, ¿verdad? Lo que de pequeño le decíamos las hormiguitas. O la nieve, exactamente, eso. Pues sobre ese soporte vamos a intentar hoy, si es posible, hacer aquí un experimento de todo ello. Tenemos el cuarto sistema. Un sistema que se dedica mucho a ello el grupo de Luxemburgo, Anabela Cardoso, que se hace público y notorio en España a través de las experiencias de transcomunicación instrumental que realiza el propio Pedro Amorós, José Luis Tejada, el propio Sinesio Darnell. Es decir, hay muchísima gente que ha practicado con ella y que han dado resultados realmente extraordinarios. O el llamado Grupo de las Canarias, que captó perfectamente una mujer que estaba, en el otro lado. 4 sistemas diferentes. En la actualidad hay otros. En la actualidad hemos progresado en estos años y hoy la informática nos ayuda muchísimo. Nos ayuda a analizar fotografías extrañas, nos ayuda a analizar vídeos extraños, pero también nos ayuda ¿a qué? Nos ayuda a investigar. Y en estos años hemos desarrollado aparatos nuevos, como por ejemplo la Spirit Box, la Spirit Radio. Son aparatos que también sirven para eso. Aprovechan canales con interferencia, es decir, canales con ruido blanco, para poder hacer una portadora de audio, y sobre esa portadora de audio generan lo que nosotros llamamos una base de transcomunicación instrumental bilateral, y esa base de transcomunicación instrumental bilateral es la que puede generar que en un determinado lugar surjan psicofonías. Qué interesante todo, ¿verdad? Pero claro, fijaos que Sevilla no es un sitio ajeno a todo esto. Sevilla no es un lugar que podamos decir no tenga sitios donde han ocurrido hechos paranormales. ¿Cómo no reconocer, por ejemplo, a uno de los fantasmas más conocidos, como por ejemplo es Sor Úrsula, el fantasma del Parlamento de Andalucía? Y no es que lo diga yo, lo dicen los propios parlamentarios andaluces, los que cuentan cómo allí mismo se aparece una señora, una monja, que falleció en 1649 en las epidemias de peste, y esa señora, pues justo ha de darse un paseo por la segunda planta del edificio. Hay una historia curiosa
en la cual Guillermina Perdigone, se llamaba así la señora, Guillermina Perdigone, un día está con una ujier nueva y le está enseñando todo el sitio. Y cuando entran en la biblioteca, 9 de la mañana, ella tenía las llaves, abre con su llave, entra dentro de lo que es la biblioteca, y en la biblioteca se encuentran los libros desordenados en lo alto de las mesas que hay allí. La chica nueva simplemente hace un comentario: oye, son un poco desordenados los parlamentarios, ¿no? Los diputados. Y ella le dice, Guillermina Perdigone le dice: no han sido los parlamentarios, ha sido Sor Úrsula. Pero no te preocupes que ahora los ordena. Cierra la puerta, le echa la llave, se mete la llave en el bolsillo, sigue haciendo la ronda, enseñándole las cosas, y cuando vuelve a abrir la puerta. Abre la puerta y se encuentran que todos los libros están ordenados. Entonces mira a aquella chica y le dice: ¿lo ves? ¿Te das cuenta? Sor Úrsula lo ha ordenado. Los guardias de seguridad y la Policía Nacional no tienen el mismo concepto de Sor Úrsula, porque alguna que otra vez el susto se lo ha llevado. O el restaurante Viandas, por ejemplo, restaurante de los fantasmas, ¿verdad? Que se hizo famoso en el año 2003-2004, a raíz de una retransmisión radiofónica en el programa Milenio 3 con Iker Jiménez y con mi persona, en la cual tuvimos la oportunidad de retransmitir, de radiar lo que estaba ocurriendo en directo en aquel sitio, ¿no? Y en el que teníamos de testigos a la plantilla del local, pero también a dos personas que eran de la cadena SER, como era Antonio González y Manolo Arenas. Y ellos daban fe de que lo que estábamos viviendo pues era absolutamente real. Ruidos, porrazos, psicofonías, puertas que se abrían, que se cerraban. Era un poco de todo. Y si cruzáis la calle, justamente frente, os vais a encontrar un lugar como es la Facultad de Bellas Artes. Y en la Facultad de Bellas Artes nos vamos a encontrar nada más y nada menos que a Cecilia Bosch de Faber. Cecilia Bosch de Faber, que es Fernán Caballero, una escritora del siglo de oro de la literatura española, que fallece el 7 de abril de 1877, y ella pues tiene la manía de darse un paseíto por allí. Le gusta andar por allí, asustar a las personas, y es la propia Facultad de Bellas Artes, a través del decano de la facultad, Millán García, el que nos invita a ir, el que nos invita a estar y el que nos invita a investigar una noche. Y esa noche, pues nosotros tuvimos, la oportunidad de vivir todos esos hechos que nos contaban en primera persona. Pero el misterio también tiene sus inconvenientes. De vez en cuando te puedes encontrar casos en las que tienes un auténtico marrón encima. Recuerdo que en cierta ocasión viene a una de las conferencias hace poco un chico que previamente se había puesto en contacto con nosotros, y a través de Messenger, de Facebook, que yo le he hecho poca cuenta de decirlo, a través del Messenger me dice que tiene un problema en su casa, en la calle José Gestoso, que si podía ir a investigarlo. Sí, claro. En un primer momento él me habla de un suicidio. Como tal yo lo entiendo, quedamos con él, tanto Rosa, que tenéis a vuestra mano derecha, como Javier Aradilla, que la tenéis junto a ella, vienen conmigo. Entramos en aquel lugar. La persona era muy reservada, muy extraña. Para llegar al piso tenemos que cruzar 3 puertas. Siempre en vuestra casa podéis tener 2 puertas, la de fuera y la de dentro, ¿no? Pero 3 puertas para un piso que ya tiene abajo una puerta resultaba extraño y excesivo. Y cuando entramos nos encontramos con un piso de planta diáfana, no había tabique. A mano izquierda, tal y como entrabas, el cuarto de baño, pegas unos pasos más hacia adelante y a mano izquierda la sala y a mano izquierda la cocina.
Y él nos dice, aquí es donde mataron a mi tío. A tu tío no se había suicidado. ¿Qué quedamos? No, a mi tío lo asesinaron. Bueno, cambia un poquito la cosa, pero en fin. Él estaba en todo momento así, con una cosa en las manos, una cajita, doblado. Javier empieza a hacer una sesión de psicofonía en uno de los laterales y él le dice, ahí no, aquí donde están los churretes en el suelo. Y Javier se le queda mirando y digo, ¿los churretes de qué? Dice, de sangre. Y vaya por Dios, pues sí que hay churretes. Yo es que me fijo. Porque a mi tío le pegaron un leñazo aquí, él se arrastró y luego lo remataron ahí. Y claro, ya le dices tú aquello de, ¿y tú cómo sabes eso? No, es que me lo dijo la policía. Aquello se iba complicando. Y a mí me podíais ver reculando hacia la puerta. Lo malo es que había 3 puertas para yo salir. Claro. Y las otras 2 cerradas con llave, exactamente. Me encuentro con otro problema, otra dificultad, que como él estaba así con la cajita, le digo, ¿qué llevas ahí? ¿Estás ahí con la cajita? No, aquí. ¿Qué llevas, hombre? ¿Te la tienes como oro en paño? Aquí llevo la cabellera de mi tío. ¿Sabéis lo que es la cabellera, no? No el pelo. No el pelo. El pelo con el cuero cabelludo. Ahí está, como los indios. Justamente, señora. Como los indios. Totalmente. La cabellera y la sangre. Digo, déjate. ¿Llevas eso de verdad? Sí, lo llevo. Yo no me lo puedo creer. ¿Y tú cómo tienes eso, chiquillo? Es que yo cuando les abrí a la policía lo vi y lo cogí. Y mientras las máquinas diciendo aquello de no descanso en paz, no sepultado. Y yo diciendo, Dios de mi vida. Bueno, pues hoy día ese caso yo lo publiqué en ABC. Sinceramente, yo cuando voy a un sitio no cobramos nunca nada. Pero también es verdad que a cambio me tienen que conceder la libertad de poder publicar sobre el caso. Y se publicó en ABC y bueno, ha servido para que la investigación cobre vida, se reactive y hasta ahí puedo leer de momento. Hasta ahí puedo leer. Mirad, hay una psicofonía que a mí siempre me ha gustado, que ha sido la que captamos de una niña. Una niña que habita en un sanatorio, el llamado Sanatorio de los Muertos. Y el llamado Sanatorio de los Muertos es bastante particular, ¿no? Por todo lo que pasa allí. Una niña que muere de meningitis en el año 1968 y que en cierta ocasión, pues con ella tenemos la ocasión de preguntarle un día de Halloween, 3:30 de la mañana, Clara, si estás aquí, ¿te puedes manifestar? Y esto contesta Clara. Más o menos, ¿verdad? Hola. Hola. A esa hora no. A esa hora había... Si la encuentras, sí. La siguiente la captamos en el llamado Teatro Quintero, hoy nuevo Teatro Paté, que nos llama el dueño en régimen de alquiler, Gervasio Iglesias, y nos pide que investiguemos. Entramos en una sala que teníamos vetada la entrada porque era sala de montaje. Se estaba montando por aquel entonces El hombre de las 1000 caras con José Coronado. No era plan que un grupo de personas que investigan estos temas le estropeen la película, ¿no? Y simplemente escuchamos un ruido. Mi compañero David se vuelve hacia mí, me dice, ¿qué ha dicho? Y surge una voz que dice, mamá, somos el Momo.
Vamos a escucharlo. Repetida. Más o menos, ¿verdad? Mamá, somos el Momo, precisamente en la calle Cuna. La calle Cuna, que fue la antigua Casa Cuna. Tiene toda la lógica del mundo. Y precisamente el Teatro Paté, que era de alguna forma el sitio donde los críos que no tenían padre o madre acababan teniendo como destino, y en muchos casos, bueno, pues simplemente hay ocasiones en las que la persona pues se encontraba ya los chiquillos que estaban ya en trance de muerte y se enterraban en un cementerio anexo, justamente paré con la Facultad de Bellas Artes. Hay un caso que a mí me llama mucho la atención, que es en el antiguo Hospital de San Bernardo. Algunos a lo mejor os suena, a otros no. Esto está en la calle Amparo de Sevilla, y en la calle Amparo se aparece un niño. Hoy son talleres del Ayuntamiento de Sevilla, y ese niño simplemente se le vio en la biblioteca, se le vio en los baños de chicas, se le vio jugando con las pelotas de billar, y hay una ocasión en la que nosotros vamos, preguntamos y simplemente él nos dice qué era lo que teníamos que hacer. Vamos a escucharlo. ¿Qué queréis? Vete de aquí. Vamos a escucharlo de nuevo. ¿Qué queréis? Vete de aquí. Escuchamos una última vez. ¿Qué queréis? Vete de aquí. Estando en Aral, quiero que sea mi compañero Javier el que lo explique. Explica qué ocurre. Sí, pues nosotros estuvimos en otra conferencia y también camuflamos un poquito lo que es una investigación paranormal en la Casa del Aire, en Alcalá de Guadaira. Y Rosa cogió con su teléfono, se dio una vueltecita por la casa, por el patio, se dio una vuelta por toda la planta baja, y cuando iba grabando, y cuando llegamos a casa nos pusimos a escuchar. Está hablado en castellano antiguo. Lo que dice es: ¿dónde te ubicas? Allí en aquella casa fue todo muy, muy curioso. No había nadie a su lado, cancelas que se abrían y se cerraban por sí solas. Se escucha el sonido, pero las cancelas no se movían. Cambios de temperatura brutales, que también es otra forma de ellos mismos decir: aquí estamos. Más cosas pasaron. Es que pasó de todo. La habitación que hubo Sí, un cambio de... en una habitación si esto fuese la habitación, de mitad de la habitación para la derecha, una temperatura con un frío horroroso, cruzar la mitad de la habitación y la temperatura era más agradable. Y para colmo, nos encontramos que igualmente hay una última psicofonía que os quiero poner antes de hacer otra cosa, que está grabado en el Castillo de San Jorge, Castillo de la Inquisición, y es una voz de un niño o una niña que dice algo así como "ay mami" o "ay mamá", pero la A final o la I final suena de forma imperceptible. Vamos a escucharlo.
Ay, mami, parece que dice, cierto. ¿Qué más? Y yo digo, no hay 4, no hay 6. Vaya por Dios, hombre, ya vamos a empezar. Esas cosas. Cuéntame, ¿tú cómo ves esas cosas, Rosa? Y se lo explica también a ellos. Pues mira, precisamente esta mañana he tenido una sesión de mediumnidad. Una chica, una señora, que quería hablar con su marido recientemente muerto. Yo tenía mis dudas, porque normalmente tiene que pasar un tiempo para que ellos asciendan, ¿vale? A un plano que es como que se carguen de energía, a poder hablar con las personas. Entonces, este hombre se murió en diciembre. Me pidió el favor, por favor. Digo, bueno, por intentarlo no voy a perder nada. Y vino esta mañana. Yo empiezo a trabajar siempre el día antes, porque empiezo a pedirle el nombre completo. Y me pongo a llamarlo. Y no recibía respuesta. Y le digo, pues lo mismo no viene. Y me he llevado toda la noche paseando por un campo. Toda la noche, enseñándome un campo, que me enseñaba los conejos, me enseñaba las gallinas, todo esto en sueños. Cuando llego a la tienda, llega esta chica a las 11 con su hija y nos sentamos. Y lo primero que le digo, mira, llevo toda la noche con los pies metidos en la hierba, dando vueltas en un campo, y si ella lloraba, yo lloraba la misma paz que ella, porque yo sentía lo que él me transmitía, que era tanto amor como dolor, como pena por haberse ido. Él me enseña imágenes, o yo veo por sus ojos, porque son las imágenes y los sentimientos que ellos perciben, o no, que ellos te envían, y ahora empieza a hablarte. Dile esto, dile que haga este viaje, que teníamos este proyecto. Entonces, tú sientes lo mismo que siente él. Y te duele lo mismo que te duele a ti. ¿Y lo ves como una persona física? Sí. Como yo estoy viendo a aquel señor, por ejemplo. Sí. Hay veces que sí, hay veces que no. Hay veces que sí, hay veces que no. Es como ellos quieran presentarse también. ¿Tenéis mascota? Negro. Y yo llego a la casa de esta señora, me empiezan a comentar. Mi oreíto. Baja la temperatura en un momento dado. A mí me da por coger una cámara térmica, enfocar a los pies de la señora y había una masa fría haciéndole ochitos en los pies. ¿Cómo hacen los gatos? Puede ser casualidad. No. Pero tampoco. No es casual. E igualmente puede ocurrir, como pasa en una hacienda en Bollullos. Bueno, José, yo he tenido sesiones de que se me han subido gatos. Cuando estaba con José Luis se lo dije, vete para aquella zona que seguramente captará algo. Decirlo y salió la primera 5 imágenes. Sigue, insiste en la más arriba y fue la segunda. Y después le digo, vete allí al lado de este lado, allí al final que también captó algo. Efectivamente, allí lo ha captado también. Lo que pasa es que tengo verás, he recibido tres mensajes bastante fuertes, ¿vale? Pero uno de ellos, ya lo explicaré. ¿Mensajes de alguien de aquí? Sí, de alguien de aquí. Uno de ellos, lo que me ha llegado, ya lo diré lo último, para que esa persona, si quiere, se lo lleve o que lo piense. Porque obviamente es... No creo, fíjate, lo que creo que esté aquí, me ha dicho ese mensaje con segunda. Bueno, voy a empezar por decir, fuera parte, quitando lo que hay aquí, ¿vale? Las energías que tiene este lugar, que son bastante fuertes. Además, lo ha dicho lo del secadero de tabaco y cuando estaba arriba me llegó olor a tabaco bastante fuerte. Y el primer mensaje va para Cristina, ¿vale? Cristina. Me está hablando de una persona mayor, no sé si es abuelo o abuela, ¿vale?
es una persona mayor. No la distingo bien porque obviamente veo lo que es esa persona. Sé que es una persona mayor. Y me dice, el mensaje es muy simple, que esté tranquila, que está bien, que no se preocupe, que está bien. Así que, Cristina, el mensaje está bastante claro. Ahora me habla de un familiar de Ángel. Familiar de Ángel. Sí, además me lo ha dicho muy concreto. Dile a mi familiar, es que además incluso me habla como en segunda, porque se dirige como a un familiar suyo. Manuel. Me habla de Manuel. Pero el mensaje, claro, el que lo va a entender va a ser la persona que lo reciba. También. Es un familiar de Ángel, me has dicho. Eso es. Manuel, habla Manuel. Será esa persona la que va dirigido o esa persona a la que está hablando, porque habla un familiar de Ángel, Manuel, vale. Y dice, lo que creéis o lo que pensáis no es así. No es... ¿Algún asunto familiar? Sí, claro. Tiene que ser algo familiar. Ya digo que lo entenderá esa persona, porque obviamente lo que está hablando, lo que está diciendo, va directamente hacia esa persona. Y la tercera, me habla de Dolores. Dolores. Loli. No, Dolores. Dolores. Dice Dolores. Javier. Francisco. Además, los tres nombres muy claros. Javier, Dolores, Francisco. Y que uno muchas veces escribe los artículos, pero lo que en el ánimo no está a molestar a nadie, simplemente está a investigar, ¿no? Y era una familia, yo me acuerdo de ellos. Ella se llamaba Carmen, él se llamaba Ángel, tenían problemas en la casa, un sitio más o menos céntrico de acá, tampoco soy de aquí, tampoco conozco bien el sitio. Yo tampoco. Y recuerdo que ellos sufrían bajadas muy intensas de temperatura, las cosas se les cambiaban de sitio, y luego, para colmo, tenían un problema añadido. El problema añadido era que la hija tenía problemas también de que decía que había un señor. Que había un señor que identificaban con una persona cercana, creo recordar que era suegro, abuelo, no lo sé. Y cuando estuvimos investigando, ellos dicen que una noche tuvo su momento álgido cuando ven una materialización. O sea, a mí me llaman, claro, muchas veces a ti te llaman con el ánimo de resolver un caso, pero nosotros no, yo no tengo esa facultad de resolverlo. Yo puedo investigarlo, dar fe de lo que allí ocurre, pero en ningún momento yo puedo hacer como hace Rosa, como hace Javier o como hace el propio Rafael, que es invitarlos a algo más. Yo no tengo esa capacidad. Y después de aquello se quedó todo más tranquilo. Además, incluso, fíjate, es más, me habla de que ha estado aquí, esa persona ha estado aquí, es decir, que esté aquí. Tiene que ser del tiempo, porque no de anterior al secadero, no. Tiene que ser posterior, de cuando esto era la Plaza de Abasto, como habéis comentado. Pues porque viene de esa Plaza de Abasto. Además, incluso es bastante movido. Estaba ahí diciendo como que sabía algo, ¿no? Vamos a... Esta mujer está haciendo señas como que sabe algo, pero está ahí... Nosotros no nos vamos a meter, nunca nos metemos. Simplemente nos quedamos con la cosa de que efectivamente el mensaje le resulta familiar a alguien. Vamos a hacer una cosa.
Vamos a poner en círculo las sillas y vamos a hacer una sesión de espiritismo y canalización. Vamos a empezar nosotros, ¿de acuerdo? Vamos a empezar a hacer esa sesión. Rafa, yo te voy a pedir que sea tú el que la dirija. ¿De acuerdo? Pues comenzamos. Lo que ha llegado ha sido es un nombre, Antonio. Antonio. Tengo a las dos de mis lados que Antonio. le suena. Se lo pegas ahí, ¿vale? Voy a cambiar de micro con vuestro permiso. Antonio, vuelve a repetirlo para el público. El nombre que me llega ahora mismo, vamos, desde que me he agarrado las manos las dos, es Antonio. Antonio. No podía ser otro nombre. No, Antonio. Además, desde el primer momento, Antonio. Digo, vale, Antonio, ya te he escuchado. Le he dicho que se calmara un poco, que ahora íbamos a intentar. ¿Qué Antonio quiere? Es alguien conocido para ella y para ella. Y para ella. Para las dos, ¿no? Bueno, ¿tú le quieres preguntar algo a Antonio? Sí, pero la pregunta que cómo está bien. No solamente quién es, si es mi padre. ¿Y qué te digo? Bueno, lo primero es que estás bien, ¿vale? Que estés tranquila. Que aunque lo echas de menos, él está pendiente de todos ustedes, ¿vale? Que eso es muy importante. No llores, tienes que llorar de felicidad. Y además incluso, que tú lo sepas, lo que pasa es que fíjate lo que tienes es que cree que estás cerrada, tú estás muy cerrada a las situaciones, ¿vale? Tienes que dejar fluir, te tienes que dejar llevar. Céntrate en ti misma. No eches cuenta a nada ni a nadie. Y como siempre te dice, vive. Me ha hecho de interferencia. Vale. Tú no eres familia de ella, porque es otro Antonio distinto. Que estés preparada para lo que viene, ¿vale? Que vienen cosas buenas, que todo lo que va a pasar no es malo. Además que tenéis una preocupación grande por el tema enfermedad. Que estéis tranquilos. ¿Es eso así? No sé, ahora mismo. Ahora mismo ella está. ¿Cuál es tu nombre? Ana. Ana está bloqueada ahora mismo. La vamos a dejar. Luego, si acaso, si ella quiere, siempre le preguntamos. Si quiere, si no, no. Y Rafa sigue tratando de contactar. Vale. Este Antonio es más lejano. Lo noto más lejano. Supuestamente es a lo mejor porque esta persona, ¿cuánto hace que ha fallecido? Pues tenía yo 5 años. ¿Y tu padre? 29 años. El lejano es su padre, que por eso esa fuerza y él me llega con otra energía distinta. Son otros tiempos. Y 2. De hace 2 años y medio, porque lo veo más cercano, ¿no? Por decirlo de alguna forma. ¿Qué se te ha quedado? ¿Qué se te ha quedado ahí con él? Pero yo sé que no lo puedes decir, ya. Antonio, no la voy a obligar, tranquilo. Lo único que te dice es que estés tranquila, ¿vale? Que no
que él lo sabe y que él está muy tranquilo. Lo que pasa es que, fíjate, hay una... Entre los dos Antonios hay algo más. ¿Verdad? Vamos a ir con Rosa. Rosa. A mí que de vez en cuando me viene un olor a tabaco y le he preguntado a ella que si su padre fumaba. Me ha dicho que sí. Dice... Porque te viene un fenómeno de tabaco. De clariescencia, olor a tabaco. A tabaco. Como si se estuvieran fumando un cigarro aquí ahora mismo al lado mía. Y le he preguntado a ella, digo, tu padre fumaba, ¿verdad? Porque además lo tiene detrás. La acompaña. Javi, estamos contigo. Tú eres la parte desafortunada que le das en la espalda involuntariamente al respetable. ¿Tú qué captas? Yo capto muchísima ansiedad, un dolor en el pecho un poquito curioso. Y va contigo. No te preocupes, ¿vale? Que todo lo que tienes en mente va a salir y va a salir bien. No va a salir nada mal, ¿vale? Y lo que tienes pendiente con Antonio, no te preocupes. Él lo tiene ya todo. Él sabe todo lo que tú quieres, lo que a ti te gustaría decirle y lo que le has dicho. Y eso él lo tiene muy en cuenta. Así que quédate tranquila y quítate esa ansiedad. Hombre, tiene... Bueno... Tiene una energía... No hablemos todos a la vez, por Dios. Por Dios y para Yo me Dios. multiplico. A ver, Rosa, estamos con ella. Que yo lo que le noto ¿Cuál a es tu ella- nombre? Mati. Mati. Estamos con Mati. Yo le noto a ella una energía femenina a su alrededor. Una energía Una femenina. señora que le toca la cara y te da besitos. Y además tú la notas de vez en cuando. ¿A que sí? Y notas su olor. Sí, claro. Siempre está con ella. Nunca la deja. ¿Eso es así, Mati? Sí, sí, sí. Es así. Es así. Si está ahí, a tu lado izquierdo. Entre tú y mi Javier. ¿Y sabes quién es? Yo creo que es maternal, es su madre. Es tu madre. Es mi madre. Es como ella dice. Sí, sí, es mi madre. Cierto. Que ¿por qué no le compran los bizcochos? ¿Cómo? Perdón, repite. Que ¿por qué no le compra los bizcochos? Ay, por favor. Bien. Sí. De, 14 de septiembre. por eso una energía tan viva. Además, incluso desde que entró, desde que entró lo he notado. Pero por eso, lo que pasa es que como se conectó Antonio aquí con tanta, como las tengo las dos conectadas, me llegó Antonio ahí tan fuerte, pero no paraba de decirme, está ahí, estoy aquí, que no se escape. Pues Pero, vamos a... pero fíjate que tiene... Pero que no solo está tu madre. No. Va mejor acompañada todavía. Vamos a cerrar, vamos a romper este círculo que hemos hecho, ¿de acuerdo? Rafa, tú energéticamente te corresponde romper esto. Ujú. Doy gracias a esos seres que han conectado con nosotros y les pido que la sigan acompañando, como hasta la fecha de hoy. Se vayan en paz. Nos ponemos mirando al público ahora, todas las sillas, incluso la de nuestras tres amigas, que por favor se queden un momentito, que las he cogido totalmente al azar. Es decir, he ido señalando y tal y como he ido señalando las he ido bajando. Y empiezo por Ana, por mi amiga Ana, que ha sido la primera. ¿Nos quieres contar la experiencia, Ana, o prefieres pasar palabra, como se dice en los juegos? Ana, coge el micro, que ahora se lo vamos a pasar. ¿Tu nombre era? María y Mati. Ana, ¿coincide lo que te ha dicho Javier, lo que te ha dicho Rafael,
con las circunstancias personales que te hayan afectado. Yo he supuesto que Antonio es mi padre. Y temas de enfermedad, pues es verdad que siempre estamos con... Con algún lío, ¿no, hija? Sí, O sea que ha venido a coincidir, ¿verdad? Dale Sí. el teléfono a María. María, vámonos contigo. Que contigo ha hablado también, ha entrado también Javier y también te ha hecho algunas indicaciones. ¿Ha sido correcto? Sí, Ha sido correcto, ¿verdad? Yo no pretendo ahondar en la historia de vuestra familia ni nada. Yo simplemente que me digas eso. Ha coincidido con las circunstancias tuyas personales, ¿verdad? Sí. Vale. Pues dame también el micro, yo os lo agradezco a las dos. Por último, Mati, bueno, a ti hay pocas palabras porque has sido bastante expresiva. Buah, Pero te digo lo fuerte. mismo con Rosa y con Javier. ¿Coincide? Totalmente, totalmente, vamos. Yo me he quedado impresionada, digo, me voy a liberar porque, verá, hay lo mismo, allí están con más paz o no me visitan, o no lo sé, están tranquilos, pero sí las noto. Y ese fenómeno de clariescencia de la que Sí, ha hablado, yo las noto. del que percibir olores, Sí. de las que ha hablado Rosa, ¿verdad? Mi madre, Oye, lo de los bizcochos, mi madre, el café y el bizcocho por era la tarde, así, ¿no? sí. Es correcto, ¿no? Es correcto. Ahora Pues- estamos comprando magdalena y ella no, ella quiere bizcocho. A ver, ya eso siempre, ¿eh? Pero, Bizcocho. pero, oye, yo os agradezco a las tres que hayáis estado aquí, que os hayáis prestado voluntaria a esta demostración que hemos querido hacer, con el riesgo que esto tiene, ¿eh? Nos puede salir mal o nos puede salir fatal. Es difícil que en una misma sesión se acierte con 3 personas, de 3. Yo vengo a decir muchas veces que esto demuestra que algo más hay. Que cuando hay personas que dicen que escuchan voces, que les susurran y que le hablan y que les cuentan cosas, hay quien lo puede tomar por una majadería, pero hay quien no lo toma en serio. Y que al final te acaban diciendo cosas que incluso hoy, porque ha sido una cosa un tanto improvisada, pero de una forma más pausada, más tranquila, sin público, seguramente los mensajes hubieran sido más extensos. Y por supuesto más tiempo, lo que pasa es que no tenemos 2 horas para hacer una sesión aquí en exclusiva, simplemente es una demostración, pero que sepáis entender que es complicado lo que hemos hecho hoy, y que tenemos a 3 personas, tanto Rafael, Javier como Rosa, que son extraordinarias en ese campo en el que ellos se mueven. Os podéis sentar si queréis. Un aplauso a ellas, por favor. Y vamos a ir concluyendo. Llevamos casi 1 hora 20 minutos. Me queda todavía un caso por resolver aquí en Tocina. En la biblioteca. De aquí. ¿Para cuándo? Para cuando nos den permiso. La biblioteca de aquí de Tocina es un sitio del que tenemos referencia que ocurren hechos extraños, que tiene que ver con época de la Guerra Civil, que ya hay incluso amigos en las salas que me han hablado de ello, que es un caso que venimos rastreando desde hace tiempo, en una labor muy silenciosa, que no hace demasiado tiempo que estuvimos aquí, y donde hoy día pues se manifiestan fenómenos extraños. No lo decimos muy alto porque los estudiantes que no suelen centrarse mucho, lo único que les hace falta es que les digan que hay fantasmas en la biblioteca. Se va a llenar, claro. Entonces, que sepáis que tenéis un sitio encantado, que tenéis unos pocos. Este, como habéis visto hoy, también tiene sus cosas, y en el que nosotros simplemente hoy, en lo que es el amparo precisamente de los fenómenos paranormales, en lo que es al abrigo del hablar del espiritismo, de hablar con la comunicación con el más allá, de hablar con los muertos siempre en el sentido más digno de la palabra, más honroso, ¿no? En hablar con los difuntos, pues hoy lo que hemos querido hacer aquí es un recorrido, hablar precisamente
de esa trayectoria inicial que ha sido la primera parte, en la que se os viene a contar un poco lo que ha sido ese afán del ser humano por comunicarse con el más allá. Una segunda parte que ha sido más breve, que ha sido esa vuelta que se han dado José Luis, Rafael y Javier por aquí, y en la que han captado caras. Eso es innegable, porque los aparatos están ahí. Y en la tercera parte, en la que se ha hecho primero un fenómeno de contacto, en el que Rafael ha contactado con Dolores, con Ángel y con un familiar de Cristina, y ha dado un mensaje. No nos metemos en el mensaje, simplemente sabemos que coincide. Y finalmente hemos hecho una sesión de espiritismo muy improvisada, eso sí, no con toda la calma y con todo el sosiego que este tipo de actos y de cosas se merecen, pero para que os hagáis una idea, 3 personas cogidas al azar del público, 3 personas con las que 3 mediums han contactado y han dado en el clavo. Nada es casualidad, todo tiene una razón de ser, todo tiene una causa. Existen los fenómenos paranormales, existe el contacto con el más allá, existe la posibilidad de comunicarse con aquellos que no están. Simplemente, como decía aquel, querer es poder, y tenemos en nuestras manos herramientas para poder hacerlo. Por mi parte, muchísimas gracias y agradecidos por vuestra presencia. Gracias, gracias.